Hola, muy buenas noches. Acá estamos un día más para informarlos. Bueno, hoy vamos a contarles sobre el corretaje inmobiliario y su historia a través del tiempo. Para entender la raíz del corretaje inmobiliario, deberíamos empezar por la historia más antigua. En Sumeria, 4000 años antes de Cristo. La tierra era el principal símbolo de poder del rey, no era de libre propiedad, y el soberano la administraba y la asignaba como forma de recompensa política o militar. En Babilonia, ya en el código Hammurabi, año 1750 a.C., se reconocía a los primeros intermediarios en transacciones agrícolas y comerciales. Estos mediadores conectaban productores y mercaderes. En el antiguo Egipto, el faraón era el dueño absoluto de todas las tierras. Les otorgaba a los nobles, sacerdotes y funcionarios como premio. Así, la tierra funcionaba como herramienta de control político. No había compraventa libre, solo asignaciones, herencias o confiscaciones reales. Bueno, les dejo con mis compañeros que le van a contar un poco más. Te escuchamos, Jorge. Los griegos, con una mirada más libre, introdujeron la figura del proxenos. Este actuaba como intermediario entre ciudadanos y extranjeros, ayudando de esta manera a promover el comercio. Aunque no cobraba comisión u honorarios, fue un antecedente del corretaje, pero sin fines de lucro. Ya en Roma, la propiedad privada se convierte en un derecho reconocido y protegido. El dominium era pleno y exclusivo. En el año 533, bajo el emperador Justiniano, el Digesto recopila el derecho romano clásico y consagra la figura del mediator como un profesional encargado de acercar a las partes en una negociación. Este modelo se considera uno de los pilares jurídicos del corretaje moderno. Durante la Edad Media, ciudades comerciales como por ejemplo Florencia fueron tomando el corretaje con una mayor formalidad. En los estatutos del arte de los corredores, por ejemplo, se establecía un régimen ético y legal que imponía obligaciones estrictas. Los corredores no podían asociarse con comerciantes, debían actuar con absoluta imparcialidad y además de eso guardar secreto profesional. Además, su testimonio tenía valor probatorio en juicios, lo cual demuestra la relevancia social y jurídica que habían alcanzado. La figura del corredor ya no era simplemente práctica, se institucionalizaba. Siguiendo esta evolución y sumado el crecimiento exponencial del comercio, en 1527 el emperador Carlos V crea el oficio de corredor público, reconociendo oficialmente su rol en las relaciones comerciales. Posteriormente, en 1764, mediante Real Cédula, aprueba el primer reglamento de corredores. Esto representa uno de los primeros antecedentes de colegiación obligatoria, donde el ejercicio quedaba limitado a quienes cumplían ciertos requisitos formales y éticos, estableciendo entre ellos un corredor mayor como pretor de la actividad. La regulación se expande a otros países. En Francia, en 1752, se establece que los corredores debían llevar un registro cronológico de sus operaciones y actuar con independencia. Estas normas, influenciadas por el racionalismo ilustrado, fueron tomadas como modelo en Latinoamérica. En México, por ejemplo, el Código de Comercio de 1889 incluye al corredor como auxiliar de comercio, bajo un régimen legal similar a Europa. Así el corretaje comienza a definirse como una actividad regulada con deberes y límites precisos. En Argentina, el primer marco normativo formal estuvo en el Código de Comercio del año 1889. En este código se lo denominaba al corredor como un agente auxiliar del comercio, lo que se le exigía era ser mayor de edad, acreditar una buena conducta y el que se inscriba en los tribunales de comercio. Lo que se le prohibía era ambas partes representarlas en simultáneo, o sea, representar a los dos lados por igual y al mismo tiempo, ya que esto podía traer muchos conflictos de interés. De igual forma, este marco rigió hasta fines del siglo XX, donde se decidió actualizar y modernizar un poco más todo lo que era la legislación.
Con la llegada de la Ley 20.266, sancionada en el año 1973, se empiezan a regular algunas actividades relacionadas con el corretaje y con la intermediación comercial en general. Esta no contemplaba aspectos específicos, como lo era requerimiento profesional, de formación o mecanismo de control estrictos, que serían incorporados luego con la llegada de otra ley. En 1999 se produce una transformación clave con la sanción de la Ley 25028, la cual deroga artículos del Código de Comercio relacionados a los corredores y modifica la Ley 20.266. A partir de este momento se incorpora explícitamente la figura del corredor inmobiliario y se establecen nuevos requisitos para ejercer, como fueron el título universitario habilitante y la matrícula profesional. También se fijaron las facultades, derechos y obligaciones que iban a tener los corredores de ahora en más. Con todo esto que introdujo esta nueva ley, vamos a pasar a tener un cambio de paradigma, de una actividad la cual se consideraba informal, ahora a tener un respaldo institucional a nivel nacional. Por último, pero no menos importante, mencionar la llegada de la Ley 13.154, sancionada en 2010, la cual desde ese momento iba a empezar a regular la actividad del corredor inmobiliario a nivel provincial. Como hemos visto, el corretaje inmobiliario se ha desarrollado por más de 4.000 años, empezando por los comercios de Babilonia, siguiendo por las leyes de Justiniano, los estatutos de Florencia, las normas del Imperio Español, las reformas de Francia y América Latina. La figura del corredor ha evolucionado hacia un perfil profesional, ético y legal. Hoy en día la figura del corredor no es solo un intermediario, sino un profesional que opera bajo normas claras, con derechos y obligaciones a nivel social y jurídico. Por eso, hacer la historia del corretaje inmobiliario no es solamente hacer una cronología, sino entender lo que se ha ganado a nivel profesional.